es Doppelmann. Entradas por offline. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Llega la noche y nos hacemos la gran pregunta. ¿Y si sale bien? Un encuentro catártico a mitad de la semana. Un saludo grande a todos nuestros amigos en Panamá que siempre escuchan este programa, sobre todo al Suntrax. Pongan un ojo, no se habla mucho acá de lo que está sucediendo en Panamá. Hay una escalada de violencia increíble del gobierno de Mourinho. Sí. Sacamos una nota hace poco donde le hicimos una entrevista a Irving Pinzón, secretario de prensa del Suntrax. Todos los dirigentes de Suntrax están judicializados. Uno está en la embajada, el más importante. Suntrax, te interrumpo, es el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. El sindicato más fuerte en Panamá son los obreros de la construcción y que además son compañeros que están muy claros de su rol histórico. Totalmente, y que bueno, en la entrevista decíamos, resistimos las dictaduras, los gobiernos neoliberales, vamos a resistir a Mourinho, pero bueno, les recomiendo que lean la entrevista, pero estábamos hablando un poco de eso, ¿no? Contexto internacional. Del contexto internacional. Pero antes yo quería que entráramos en eso, como para hacer un poco de didáctica la cuestión, ¿qué podemos nombrar entre 1916 y anteriormente? O sea, ¿qué cosas nos llevaron a esa declaración de la independencia, ¿no? Que estuvimos nombrando un poco acá. Y te la complejizo. Bien. ¿Qué cosas a nivel internacional van marcando ese camino hasta el 16? Sí, ahí bueno, tenemos que arrancar en 1770 más o menos, digamos, tenemos la independencia de Estados Unidos, la revolución, las 13 colonias se sacan al rey Jorge de encima, digamos, los impuestos que oprimen, ¿no? Ya en América hispánica están los levantamientos de Tupac Amaru, empiezan a movilizarse los sectores indígenas, está la revolución haitiana, donde los esclavos por primera vez en la historia de la humanidad forman un gobierno de esclavos sin antecedentes, sin nunca más, ¿no? O sea, con una constitución tremenda, o sea, hay un contexto general, se van formando todas las juntas, ¿no? En Santiago, en Montevideo, en La Paz, en todos lados se van formando juntas revolucionarias y ese es el contexto y el marco que nos mete, como un poco hablábamos antes, ¿no? En las invasiones inglesas y la movilización que se dispara ahí, que llega a la Revolución de Mayo y abre el proceso con la Asamblea del año 13 que nos lleva efectivamente al Congreso de Tucumán. Entonces tenemos un contexto bastante de la mano de las revoluciones europeas, ¿no? Estamos en un siglo, claramente Eric Hobsbawm dice la era de las revoluciones, ¿no? La doble revolución, la revolución industrial en Inglaterra, la revolución política y social en el continente, que está avanzando y está poniéndonos el marco ahí, ¿no? De la mano de las revoluciones europeas, pero con muchos tintes muy locales, ¿no? Porque en Europa no hay esclavos, no hay castas, hay una serie de cuestiones que no hay, que sí en América, ¿no? ¿Hay castas en América? Sí, claro. No entendido como en el lenguaje político cotidiano de hoy. Hay variedad, o sea, los estamentos sociales, no quiere decir que no hubiera ningún tipo de movilidad social, sobre todo en la periferia del imperio, en Buenos Aires era más fácil de repente cambiar el lugar, pero había castas, estaban los esclavos, estaban los indígenas, estaban los mestizos, estaba todo esto en algunas urbes podía estar más o menos entremezclado en algo que algunos autores llaman como la plebe o el bajo pueblo, pero no tenía nada que ver, y en las ciudades más jerárquicas, más hidalgas, más barrocas, era muy distante, o sea, la distancia entre la población de bajos recursos y la población decente, como se llamaba en la época, era muy clara, ¿no? Y sí, había castas. De hecho, las milicias están, para que la gente que le tocó en el acto escolar, estaban las milicias de pardos y morenos, estaban diferenciadas, distintas. Los regimientos de patricios, ¿no? Sí. Claro, patricios son los que son de la patria, es decir, de Buenos Aires. Arribeños son de las provincias de arriba. Es maravilloso. Cuando uno sabe qué significa. Arribeños, solo lo conozco por el nombre de la uno supone que tal vez puede ser que, no sé, el arrabal suena como a eso, pero no, son las provincias de arriba. Y está separado así, o sea, regionalmente, pero también por castas, ¿no? Los morenos y los pardos tienen una milicia aparte y va a ser así un tiempo.
son diferencias que están sancionadas jurídicamente. O sea, estamos hablando no de algo sui generis únicamente, somos ¿no? la India, digamos. No tanto. Menos milenaria, te diría. Claro, no, y con cruce, biológicamente hubo mezcla de todo tipo. Claro, exactamente. En la India se supone los que no. ambos, ¿no? Claro. La dinámica social es mucho más variada, tal vez que la sanción jurídica y todo. Pero esto que Griselda es súper importante, porque si en la colonia corresponden distintos castigos de acuerdo al lugar que uno tiene en la sociedad, y por eso era una diferencia jurídica, lo que viene a poner esta era de revoluciones de la que hablaba Carlos es justamente la igualdad sobre la mesa, que en Estados Unidos, pese a que tenía esclavos, no ocurre, pero en Haití y en el resto de Hispanoamérica sí. Empieza a ser una igualdad que también no en todos los casos se logra, pero está discutiéndose la igualdad de las poblaciones de diverso color, de diversa origen, de diversa condición jurídica, social, económica, etcétera. Y bueno, lo de Haití, digo, una huella tan profunda que por algo se la tienen jurada hasta el día de hoy. También venimos siguiendo, va a salir seguramente esta semana alguna nota sobre lo que viene sucediendo en Haití, un país que se encargaron el origen de todos los males, ¿no? Los franceses, los ingleses, de destrozar. Pero quiero ir a un tema que no se aborda mucho, que es ¿qué pito toca? Me gusta plantearlo de esta manera. El señor, me pongo de pie, José de San Martín, en el proceso de 1816. José de San Martín, el tipo que se carga a los gallegos acá, que cruza la frontera y se carga a los gallegos en Chile, y que no contento con eso, cruza nuevamente la frontera, nada, y se carga a los gallegos en Perú. ¿Por qué no está firmando el tipo? ¿Por qué no está la patria de rodillas diciendo, muchacho? Nunca queremos dejar de hablar de eso. Te aplaudo, sos vos, vos sos el monarca inca que estamos esperando. Claro. Menos inca de lo que pensamos, pero bueno, monarca. Arranco para decir un par de cositas. Dale. Y Bárbara también puede hablar muy bien del tema. San Martín está muy involucrado en esto, no es uno de los diputados. Él está a cargo de la Intendencia de Cuyo, y en ese momento lo que está haciendo es, en el momento de 1816, ¿no? Presionando políticamente muy fuerte para que se declare la independencia de una vez, y a su vez armando el ejército que va a cruzar los Andes. Hay que retrotraerse un poquito más atrás y ver también esta coyuntura que estábamos hablando del Alto Perú. Él ya ve que es inviable avanzar hacia el corazón realista vía el Alto Perú. Dice, no hay manera. Lo deja Güemes con su famosa guerra de guerrillas, digo famosa por ahí para nosotros, ¿no? Pero con la guerra de guerrillas sosteniendo las posiciones, intentando avanzar o no, pero ya no va a ser ese el camino. Él ya tiene trazado otro plan, y lo que va a hacer es mover el eje, ¿no? Y hacerlo vía Chile y llegar por mar a Perú. Al Callao. ¿Sí? Y esto al Callao, recién en 1821, ¿sí? Entonces, la necesidad y el apriete político de San Martín por declarar esa independencia tiene que ver por ser un jefe militar de un Estado. Claro. ¿Sí? Porque él dice, si no, voy como jefe de una banda de insurrectos, de una banda de sublevados. ¿Por qué? Porque no nos reconocen como un, no sé si es Estado soberano la palabra exactamente, pero como un espacio soberano. Sí, no, como una rebelión interna. Exacto, si no era una rebelión en contra del rey, y un tipo que va a cruzar los Andes con un ejército en nombre de quién. Un visionario que pensaba en la diplomacia y la espalda, ¿no? Totalmente. No, y además un tipo formado en esas lides también, ¿no? Un tipo que tenía interlocución en Europa, que tenía interlocución con otros grandes, patriotas de ese momento. Y un verdadero militar, ¿no? Porque muchos de los otros militares que tenía en el Río de la Plata, en realidad eran formados al calor de las circunstancias, pero no todos tenían una formación militar, y San Martín efectivamente luchó contra los españoles, pero primero luchó con los españoles en la península contra los franceses, ¿no? En la batalla de Bailén,
creo que lo condecoran y tiene un momento ahí muy importante. Entonces tenía una formación militar superlativa para lo que era el medio local, ¿no? Que no necesariamente eran... Digo, Belgrano tiene un montón de virtudes, no justamente se suelen destacar las militares porque no se había formado para nada. Por eso, pobrecito, era que economista. No había una escuela acá, no había una escuela de formación militar. Sí, y además estaba el peso de las ideas de la Ilustración y de la logia Lautaro, que ya venían fuertes, y la propia experiencia de él como gobernador de Cuyo, o sea, como figura ahí. Digo, las ideas fisiócratas se estaban aplicando, o sea, esta idea del desarrollo de la agricultura, la minería, y eso, generando valor agregado, él tenía muy claro que era inviable bajo la metrópoli, porque la metrópoli iba a seguir absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo, y es una historia de nunca acabar, digamos, ¿no? Súmate, Belu, si querés. Y también quería, justo que hablabas sobre esta presión que ejercía San Martín, el rol de las mujeres, las estrategas también para que se formara, que surgiera la independencia en 1816. ¿Cuál es su rol, no? Como para, bueno, obvio, Juan Zurduy, pensándolo así, pero también Macacha sabía eso, Macacha, pensaba en las estrategas más políticas que hacían inteligencia y eso. ¿Qué nos pueden decir de eso? Bueno, no sé si diría estrategas. Creo que las mujeres tienen, partamos, porque si no, cuando discutimos contra el patriarcado no se entiende nada, porque si ya se estaba en política, que estamos, ¿no? O sea, como efectivamente había una exclusión de las mujeres, por lo menos en la política formal. Ninguna firma el acta. Claro, obvio. No pueden votar, no pueden ser electas, van a estar excluidas del ámbito de la política, sobre todo entendida en términos formales. Sí. Después lo que ocurre, como siempre, es que, digamos, del deber ser a cómo ocurren las cosas hay una distancia, y entonces cuando vos tenés un motín de pueblo, cuando vos tenés las invasiones inglesas, o cuando vos tenés el papel en la transmisión de la información, las mujeres pueden ser mucho más útiles en general, justamente porque en teoría no forman parte de esos ejércitos. Entonces pueden cobijar, pueden pasar información, pueden alimentar a los soldados, ese tipo de lugares, pero quizás no en su mayoría, digo, sacando estas que vos mencionaste, que bueno, justamente la historiografía las está tratando de rastrear porque son casos excepcionales, pero no son la norma. Claro. La norma no es difícil pensar en estrategas. Igual, siempre hay, pero por fuera de lo que formalmente se está estipulando. Pero, por ejemplo, el caso de Macacha Güemes, que tiene un rol político muy importante, también viene dado por el tema de que, o sea, puede llevarlo adelante en algún punto, no es un rol político público, pero puede llevarlo adelante también porque, bueno, es la hermana de Güemes, ¿no? También hay una cuestión de a qué sectores pertenecen, porque nosotros decimos las mujeres. Bueno, están las mujeres de bajísimos recursos, las esclavas, están las mujeres que acompañaban a los hombres en los ejércitos, que algunas eran prostitutas, otras eran su familia, que terminan cocinando y haciendo de enfermeras, otras van al frente. No las conocemos todas las que van al frente, conocemos a las más destacadas. Es muy difícil rastrearlas a través de las fuentes, porque justamente ocupaban ese lugar. Entonces la perspectiva de género pasa por tenerlas en cuenta, intentar encontrarlas, rastreando fuentes a contrapelo, agarrando hilitos. Hoy leí un poco sobre Remedios del Valle, hay muy poca información sobre ella, muy poca información. Información me refiero a fuentes históricas, se está trabajando mucho en esto, ¿no? En poder reconstruir un poco su camino. En el caso de Juana Zurduy, sí, es más conocido. También es muy, en algún punto, es muy revelador que muchas de las más conocidas, caso de Juana Zurduy, terminan su vida, no quiero decir de una forma miserable, pero sí, muy, muy, muy pobres, prácticamente mendigando muchas veces, ¿no? Ella termina mendigando. Sí, es tremendo.
No, es tremendo. El final de muchos de los grandes hombres y mujeres de nuestra nación, ¿no? Quiero leer algunos de los mensajes porque estamos llegando a la hora y hay un montón. Hola Jair, la Junta manda a Castelli a hacer que en Córdoba el Liniers, héroe de la Reconquista y contrarrevolucionario, acepte a la Junta de Gobierno. Como no lo hizo, le ordenan a Castelli su fusilamiento en Cabeza de Tigre. Y Rivadavia, alto traidor y cipayo pro inglés, totalmente de acuerdo. No puede ser que la calle más larga de esta ciudad se llame Bernardino Rivadavia, un personaje antisanmartiniano. Te voy a provocar. ¿Vos pensás que Mariano Moreno estaba en contra de lo que hizo Castelli? No sé, pero Bernardino Rivadavia, para tenerlo. Yo entiendo que ahí uno tiene sus amores y sus odios, pero no todo el mundo jugamos con la misma vara. Mariano Moreno mandó a Castelli a hacer eso. Sí. Y nadie se lo cobra. Bueno, acá somos morenistas de Moreno. No sé, por eso lo fui a provocar. Y nos hacemos cargo de que mandó a liquidar al líder. Claro. Tenías la posibilidad de un foco contrarrevolucionario en Córdoba. Era un líder popular que podía convencer a las masas por su ascendiente, justamente por las invasiones inglesas, de que se enfrentaran al revolucionario. Digamos, no estoy diciendo que está mal haberlo hecho. Más de acuerdo con Moreno. Con la explicación más morenista me vuelvo. Total, claro. Bueno, pero no es culpa de Rivadavia que lo odies por eso. Odialo por lo que hay que odiar. No, por el empréstito con los totalmente. por ser antisanmartiniano. Bueno, sí, no, eso es terrible. Por ser un centralista. Pero quiero leerles algunos de los mensajes porque algunos hablan bien de ustedes, incluso aprovechen. Buenas noches, dice Jair, como fuera como bueno. Buenas noches, Jair, Belén, Gabriel, equipo del Grito. La pregunta es por el proyecto de una gobernación de un reinado inca, siempre haciendo el aguante y disfrutando del programa. Abrazo, Mario de Mataderos, Luis Rentería desde Rosario. Chicago, decile. No sé si es de Chicago, ahí le dejamos Chicago igual, la pregunta abierta. Luis Rentería desde Rosario, buenas noches a toda la mesa. Muy buena la mención del Congreso de los Pueblos Libres de 1815. Está muy ocultada por la historiografía mitrista. Como aporte, a pesar de todo, Artigas envía representantes que fueron desconocidos por los congresistas, pero afirmando su vieja costumbre, Córdoba, por las dudas, envió representante a los dos congresos. Saludos muy cordiales. Saludos a la gente de Córdoba que los queremos mucho. ¿Pueden explicar un poco eso? Porque ¿qué hace Córdoba? ¿Qué pasa con Córdoba ahí? ¿Qué pasa? Saludo Edu de Córdoba que nos manda un video muy lindo, nos dice feliz día de la independencia. Gracias. Lo que hay que preguntarse acá nosotros. Bien. ¿Qué pasa con los porteños? ¿Qué pasa con los porteños que no pueden largar un peso de la aduana? ¿Qué pasa con los porteños que no pueden dejar navegar libremente los ríos Paraná y Uruguay para que hoy, por ejemplo, Paraguay formara parte de nuestra nación? ¿No? Porque esos son los motivos y las razones del problema. El problema central está en que la burguesía comercial porteña y los hacendados estancieros de Buenos Aires primaron siempre y ganaron la guerra civil. 80 años después, 70 años después. Y la siguen ganando al día de hoy, aunque esto es largo y tiene muchos capítulos. Buenísimo programa, muy interesante. O sea, dejemos a Córdoba un rato. Cuna de la reforma universitaria, el cordobazo. Basta con los cordobeses, que el problema no son los cordobeses. Mira los números del balotaje acá, mira los números del balotaje. Se puede pensar, se puede ver de dos maneras, ¿no? Porque también es tan importante Córdoba que justamente el hecho de que finalmente, después de parecía que estaba por integrarse en la Liga de los Pueblos Libres, termina participando en Tucumán, es lo que un poco le da la posibilidad de éxito al Congreso de Tucumán. Mueve el fiel de la balanza. Y si no, Buenos Aires queda muy aislada. Vos pensás que no es que Buenos Aires, o sea, no está todo lo que nosotros muchas veces como los docentes tratamos de romper con el mapa de la Argentina, ¿no? Tratar de no pensar en el mapa que tenemos en la cabeza y pensar en el territorio que en ese momento tenía las Provincias Unidas del Sur. Pero muchas veces nos olvidamos incluso de romper con los mapas provinciales. Entonces yo te digo Córdoba y a vos se te figura en la cabeza la forma de Córdoba actual. Pero Córdoba no ocupaba todo ese territorio. La Rioja también. Claro. Y toda la parte sur todavía no había llegado a conquistarla. O sea, no había llegado a dominarla. Había poblaciones indígenas así, pero además tampoco tenía una ocupación concreta del territorio, lo mismo Mendoza, al sur de San Luis, etcétera. Entonces, Buenos Aires, si Santa Fe es artiguista, queda muy aislada. Entonces, si Córdoba le da la espalda, ¿cómo se comunica Buenos Aires con Tucumán? Se complica.
Bien. Buenísimo el programa, muy interesante. Una genia la profe Griselda. Qué quilombo siempre con problemas Argentina. Caramba, algún día las cosas funcionarán bien. Besos a todos. Gaby desde Boedo. Héctor de Martínez, que nos manda algunas fotos históricas que están muy buenas. Fernando de Quilmes. Hola, Jair, Belén, Gabriel, cumpas de la mesa. En aquellos tiempos es posible que el sentimiento americanista estaba más arraigado al bajo pueblo y no en los sectores oligárquicos. Pregunta Fernando de Quilmes. Jorge de Morón dice, no olvidar Potosí, centralidad económica por La Plata y también el proyecto de Artigas en el litoral. La primera junta es el 25 de mayo en 1809 en Chuquisaca, donde estudiaban barrios revolucionarios. Chuquisaca, cuna de revolucionario, ¿no? Pienso en Castelli, pienso en Monteagudo, un personaje que, a mi entender, también menos relevancia del que deberíamos tenerlo en el podio. Totalmente. Monteagudo queda ahí pendiente. Excelente cada programa, dice Lucila Sánchez. Mirta Zain, hola, feliz día de la Independencia. No se olviden del rol de Arenales. Este no lo tengo. ¿Quién me cuenta de Arenales? Arenales. ¿Alguno lo tiene? No, nos pusiste en un brete, Mirta. Si querés nos mandás un mensaje diciendo que Googlealo, Mirta. Mirta, Arenales lo tenemos una después de Santa Fe, si querés, pero no vamos para esa zona, nosotros somos del sur. Diego de Corrientes dice, gracias, amo a Juana, hablen de Juana porque sin ella no había Martín Miguel y Belgrano le dio su sable, la nombran coronela, la única. Re grosa la mesa de hoy, como siempre totalmente de culto, y nos manda un sticker de un chori que dice viva la patria, así que totalmente agradecido. Hola chiques, ¿saben de la película de la esclavitud en Haití que se llama Queimada con Marlon Brando? No la conozco, la recomienda Mirta de Merlo. Cierro con para no ponerlo en mis palabras. Moreno hizo bien en fusilar a Liniers, un monarquista, un traidor a la revolución. René desde Salta, que editorializa el cierre del programa. Quiero agradecerle mucho por venirse el día de hoy, a esta hora, en feriado, al programa El Grito del Sur. Espero que la hayan pasado bien. Nos acompañaron Bárbara Caletti, Griselda Sotelo y Carlos Garberi. Muchas gracias, gente. Gracias a ustedes y a toda la audiencia, muy copados, mandando mensajes, me encanta. Y no llegamos a leer el YouTube, después te tenés que leer el YouTube porque hay debates historiográficos que yo no lo agarro ni... Podemos que exploten, esa es la idea. Sí. Pero ahora lo que espero es que se metan y ustedes sean trolls de redes atacando a los que estén contra la línea política que trajeron acá. Bueno, 23:00 clavado. Nosotros nos vamos a una breve tanda porque ahora nos visita Andy Nachón, poeta fundamental para entender lo que leen, escriben y piensan hoy los y las pibas en nuestro país. Esto es Y si sale bien, y seguimos hasta las 24 horas. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. El sistema colonial de velado